voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas capítulo 10 y vamos a visitar una historia que es conocida por todos o la mayoría de los cristianos. Inclusive es una historia amada por el pueblo de Dios, que llamamos la parábola del buen samaritano. Ahora vamos a mirar que lo que menos trata de enseñarnos la Biblia es acerca de un buen samaritano en esta historia. La estamos mirando mal. Y les voy a explicar en esta mañana por qué la estamos mirando mal. Es una lección hermosa, pero dirigida a algo muy diferente a lo que nosotros usualmente estamos acostumbrados a rescatar de esta parábola. Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. Lo voy a leer. El título de la predicación es Creerse más listos que Cristo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a Jesús es esto: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca del lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, bueno, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y ahí termina el asunto. Padre, ayúdanos a poder entender esta hermosa escena que tenemos descrita por Lucas, que después de investigar le llamó la atención y lo dejó aquí en el Evangelio para hablarnos de la salvación en Cristo Jesús. Aplica esa salvación, esa palabra a cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a mirar un poquito algo muy interesante, y es una de las cosas es que este pasaje bíblico muestra que no hay absolutamente nada que usted y yo y cualquier persona podamos hacer para heredar la vida eterna. Nada. Y por el contrario, debemos entonces, cuando nos damos cuenta de eso, de venir urgentemente y caer a los pies del bendito Salvador e implorarle con desesperación que Él nos salve, que Él nos haga herederos de la vida eterna. Porque de otra manera, hermano, amigo, no hay nada que podamos hacer. Se nos dice en el verso 25 que aparece en la escena, este es Lucas el que relata el incidente. Acuérdense en que Lucas no caminó en los tiempos del ministerio terrenal de Cristo justo con los otros discípulos. Se agregó después en las predicaciones apostólicas y este hombre, después de haber investigado los sucesos, decidió entonces escribir el Evangelio para un tal Teófilo. Y entonces nos inserta un incidente interesantísimo donde aparece un intérprete de la ley en el verso 25 que, qué sé yo, hoy llamaríamos un teólogo, un erudito
en asuntos de Biblia o de cosas espirituales. Pero resulta que este señor, nos dice Lucas, que se presentó con muy malas intenciones. Este es el típico canchero, decimos en mi tierra, el fanfarrón, el tipo piola. Se presenta como que puede ganarle a Jesucristo, a este maestro. Y entonces, con una disposición ya mal cuadrada, se presenta al Señor para ver si lo puede agarrar, confundirlo y ganar un argumento, una esgrima de palabras con el Señor. Qué cosa más irónica, ¿no es cierto? Parece mentira que haya personas que se acercan a Jesús con esa actitud. Dice el verso 25 que se acercó a Jesús para probarlo. No vino a Jesús para aprender de él. No vino a Jesús para consultar acerca de las cosas del cielo, para conversar acerca de la salvación o incluso de la vida eterna. Porque, a ver, él podría haber hecho una cita con Jesús y más allá de si estaba de acuerdo o no con las cosas que el Señor sostenía, bien podría haber entablado un diálogo, una conversación con distintos puntos de vista y tratar de, en fin, de alguna manera pulsar dónde está parado Jesús y compararlo con la postura del intérprete de la ley. Yo no sé, un poco como lo que pasó con Nicodemo, ¿se acuerdan ustedes en el libro de Juan? Nicodemo buscó a Jesús porque tenía un interés de hacer preguntas. Y bueno, el Señor le dio una excelente explicación acerca de la regeneración, que tiene que ver con la salvación y la vida eterna. Este señor ya venía a hablar con Jesús con sus ideas bien plasmadas en su cabeza. Y no estaba bajo ningún punto de vista dispuesto a cambiar o a renunciar a esas ideas, aunque vengan, por supuesto, de boca del perfecto Hijo de Dios, que por supuesto él no lo aceptará en este momento como el Hijo de Dios, sino simplemente como un maestro. Así que la intención, en realidad, de este caballero era dejar a Jesús en ridículo. Se trata de un académico. Se dirige a Jesús diciendo, maestro, como diciendo, a ver, maestro, muestra lo que sabes de la ley. A ver qué tanto sabes. Y entonces lanza esa famosa pregunta que aparece ahí en la segunda parte del versículo. Y sabemos que no está dispuesto a cambiar de ideas, porque nos dice más adelante, en el verso 29, que vino para justificarse a sí mismo. Y ya vamos a mirar un poquito mejor ese detalle. Justificar su manera de pensar, su creencia, justificar su tradición, su erudición. Quería mostrarse como más justo que los demás y, claro, por ende, ver que tiene una estatura intelectual y espiritual que superaba ampliamente a los demás que estaban a su alrededor. Algunos quizás otros eruditos, había ciertas controversias en este grupo, y bueno, lo quería manifestar en este diálogo. Miren, déjenme que les diga una cosita, hermanos, a modo de paréntesis, ¿no? Hay personas que, yo no sé, se me metió algo en el ojo acá que me está molestando. El Señor habló de la paja del ojo del hermano. Así que si alguien sabe cómo remover una paja. Yo siempre protesto contra los, y a veces soy un poco severo, reconozco esto, pero hay una urgencia de hacer esto, de censurar, de protestar y a veces criticar a los ignorantes que se meten dentro de la iglesia y se hacen los maestros y quieren enseñar a los que no sabemos. Y nosotros, los que no sabemos, nos sentamos delante de estos maestros, falsos maestros, que supuestamente son expertos y hacen un desbarajuste con nuestra fe. Y protesto contra esa gente, contra los ignorantes, no contra los que saben, sino contra los ignorantes. Pero cuidado, ahora quiero elevar la protesta también contra los que son gente que sabe, pero el conocimiento se les va a la cabeza. Y entonces, debido a los títulos y la acumulación de conocimiento, piensan que entonces tienen el derecho y la autoridad moral para humillar a los que no saben, pasarlos por encima. Y eso es tan grave como lo otro. Así que
tanto el que no sabe y cree saber, como el que sabe mucho y piensa que entonces tiene derecho a humillar y aplastar a todos los demás, bueno, los dos son personas o gremios que tienen que pararse delante de Dios y evaluar bien de qué manera le están sirviendo. A fin de cuentas, este señor, ¿no es cierto?, la intención de las preguntas de este señor tenía una intención macabra dentro de todo. No había un interés de lo práctico, sino más bien lo que quería era pulsar lo teórico, ¿no es cierto?, a ver cómo lo pongo, la parte técnica de la religión o la teología judía en esos tiempos. Vuelvo a repetir, insisto con esto, él ya venía con las ideas bien clavadas adentro de su seso, no estaba dispuesto a renunciar a sus ideas, no importa quién venga con otra cosa diferente. Así que viene a desafiar, no a aprender, sino a desafiar al Señor Jesucristo. ¿Saben una cosa? Yo no sé, pero hay mucha gente que cuando se acerca a Jesucristo o pregunta acerca de la religión cristiana no lo hacen con el interés de aprender, sino de cuestionarla y aplastarla. Hermano, estudiar la palabra de Dios para querer saber lo teórico, sin llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo, no nos va a ayudar de mucho. Y de la misma manera, la persona que practica mucho religión, pero no guarda la santa palabra de Dios, es el mismo defecto. Así que, en definitiva, tenemos que tomar en cuenta que debemos conocer la palabra para practicar la palabra. Y hoy no estamos tomando en cuenta esto. Debemos estudiarla, debemos asimilarla, debemos comprenderla, para que entonces nuestro andar cristiano o como pueblo de Dios sea un pueblo consecuente a la voluntad de Dios que, vuelvo a repetir, está revelada en su santa palabra. La pregunta del verso 25 llama poderosamente la atención porque es más común de lo que nosotros quisiéramos admitir. La inquietud de mucha gente o la mayoría de las personas es qué cosas debo hacer o haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna. Para este señor, la vida eterna es un asunto, se dieron cuenta, de obras, no de la gracia de Dios. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el obrar para que yo pueda de alguna manera ser merecedor o tener los méritos o los puntos a favor para que entonces me permita el Señor entrar a la vida eterna? Así que nada tiene que ver la gracia de Dios en su teología, es un asunto de obras, un asunto de acumulación de puntos con Dios, para de alguna forma forzarlo u obligarlo. ¿Moralmente a qué? Teniendo un crédito a mi favor, entonces Dios abra las puertas del cielo y nos permita la entrada. Y por supuesto, notamos entonces que no, en esta doctrina de este señor no hay lugar para la doctrina de la culpa, que por cierto es lo que nos hace totalmente inmerecedores de la vida eterna. Justamente por la culpa del pecado es que nosotros no podemos ingresar o heredar la vida eterna. Mucha gente en la actualidad hace la misma pregunta que hace este hombre. ¿Haciendo qué cosas voy a heredar la tierra? Mejor dicho, la vida eterna. Y se amontonan un montón de personas hoy diciendo, bueno, mire, ¿sabe qué? Yo lo voy a orientar. Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Hablamos de, usted tiene que creer, usted tiene que tener fe, y planteamos, y es cierto que se invoca el creer y la fe, pero el problema está en que hoy lo que se hace es puntualizar estas cosas como ¿qué tengo que hacer? ¿Qué obras debo hacer para ganar la vida eterna? No se habla de recibirla por gracia y se hace el énfasis de la obra humana. Y en realidad, a esta pregunta, ¿qué cosa, haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? La única respuesta que nosotros podemos dar es un rotundo nada. Absolutamente nada. Y lamentablemente, igual como pensaba este intérprete de la ley,
lo que hacemos es decirle a la persona lo contrario a lo que intenta decirle el Señor Jesucristo en esta narrativa. Le decimos a la gente, haciendo una serie de cosas, religión, ritos, oraciones y cosas por el estilo, eso le da a usted en la balanza cierto mérito, ha cumplido ciertos requisitos para poder entonces recibir o ganar la vida eterna. Y el Señor Jesucristo otra vez no menciona ese tipo de maniobras bajo ningún punto de vista. Así que no hay nada, entiendan esto, nada que el hombre pueda hacer por sí solo, sin la asistencia de Dios, para heredar y o merecer la vida eterna. De ahí que se trata de una obra exclusiva y pura de la gracia de un soberano Dios. Si heredamos la vida eterna es por causa de la obra que Cristo hizo a favor de las personas perdidas. Él es el que hizo algo. Haciendo Cristo, ¿qué cosa heredó la vida eterna? Bueno, Él dio su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario, pagó el precio de nuestros delitos, de nuestra culpa. Él estuvo a asumir el lugar que nos correspondía a nosotros para poder tener acceso a la vida eterna. Otra vez, esto es un poquito extraño en la teología contemporánea, la teología de púlpito, porque en las escuelas sí se enseña esto, pero en la teología de púlpito, en la predicación, estas son cosas escasas. Mucha gente hoy, otra vez, insisto en esto porque la pregunta es importantísima, ¿no? Se preguntan, bueno, a ver, ¿cómo hago yo para ganar el cielo? Pero si nos ponemos a ser un poco consecuentes con las cosas, piensen en esto. ¿Cómo una persona pecadora puede entrar a la vida eterna? ¿Cómo una persona que está manchada por pecado puede pretender forzar su entrada, obligar moralmente a Dios a que lo deje entrar en el cielo, en su presencia? ¿Acaso pensamos nosotros que acciones buenas que podamos hacer de alguna manera pueden eclipsar todo lo malo que tenemos o hacemos? Porque, a ver, puede ser que hagamos cosas buenas. Es más, la gente hace cosas buenas. Pero nosotros ponemos en una balanza las cosas buenas y las cosas malas. Si hacemos más cosas buenas que las que tenemos en el haber, que son malas, entonces quiere decir que de alguna forma esto va a convencer a Dios para abrir los portones del cielo. Pero las obras buenas, por más que sean muy buenas y que hagas muchas durante toda tu vida, no puede borrar del otro plato lo que estás haciendo mal. Y solamente una falta que tengas en el otro plato y todo el plato del otro lado lleno de cosas buenas no exonera la culpa. Imagínense ustedes que alguna persona decida robarle a su vecino y después a la noche lo invita a cenar. El hecho de que haya hecho una buena acción de invitar a cenar a su vecino no va a eliminar bajo ningún punto de vista la responsabilidad que tiene por el delito que acaba de cometer con esa misma persona. ¿En qué cabeza cabe, hermano y amigo también, que nosotros pensamos que por hacer ciertas cosas podemos borrar el menú de pecados que tenemos con Dios, de forzar a Dios de alguna manera, a obligarlo a Dios a que tiene que abrir los portones de la eternidad para dejarnos entrar? Es una cosa absurda, un sinsentido total. En el verso 26 se nos muestra la respuesta de Jesús a este intérprete. Muy interesante, ¿no? Pero se dio cuenta que no le responde directamente a la pregunta. No le dice Jesús, mira, no puedes hacer nada o haz esto. No, los dirige directamente a la palabra de Dios, a las Escrituras que, por cierto, él se jacta de ser un experto en la Biblia. Y entonces Jesús le dice, ve a la Biblia, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay ahí adentro? Y miren, yo acá me he parado a meditar este cuadro y mentalmente me he puesto como un testigo silencioso mirando a estos dos conversando. Y miraba, esto es imaginación mía, ¿no? El rostro de Jesús hablándole al Señor. Y para mí esto fue una maniobra brillante de parte del Señor Jesucristo.
Le estuve dando vuelta. ¿Cómo es posible que Jesús responde de una manera que no tiene nada que ver con la pregunta de este hombre? ¿Qué tiene que ver? Uno podría decir, pero ¿de qué me estás hablando? Yo no estoy hablando de las Escrituras, te estoy hablando qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y me puse a analizar el asunto y digo, es una maniobra estupenda para mostrarle a este hombre que tú de piola no tienes nada, no me vas a ganar a mí. Nadie se puede hacer el canchero con Jesús porque nunca vamos a ganar el argumento con el Señor. El Señor Jesucristo lo que está tratando, primero que todo, fíjense en ustedes, con su respuesta es sacarlo de la idea de las obras para dirigirlo a las Escrituras. Lo que está haciendo es sacarlo de su postura recalcitrante, teológica, de esa idea ya clavada en su psiquis. Y entonces Jesús lo va a sacar de ahí y lo va a meter en un rincón, lo va preparando a este hombre, al canchero, al tipo piola, que dice, yo a Jesús acá me lo voy a poner en el bolsillo. Y no se está dando cuenta que él solo mordió el palito y está cayendo en la trampa que le va a tejer el mismo Señor Jesucristo y que va a responder directamente a la pregunta que él le hizo en el verso 25, pero no en la forma que él esperaba, sino en una forma totalmente diferente. Este hombre le va a indicar entonces, a través de su respuesta, que la salvación no tiene nada que ver con las obras. Es más, lo que va a indicar es que lo va a dirigir a la imposibilidad del hombre, de cualquier hombre, incluyendo este intérprete de la ley, de que haya alguna manera posible de cumplir con la ley de Dios. Incluso este intérprete no puede cumplir esa ley dada por Dios. Por ende, si no puede cumplir la ley, lo va a llevar al punto de concluir que es totalmente inmerecedor, no solamente él, sino cualquier otra persona que no cumple la ley, heredar la vida eterna. Es decir, el hombre no puede cumplir estos dos mandamientos que él cita, que son los más elementales de toda la ley. ¿Cómo entonces va a poder obedecer y cumplir los otros mandamientos y de alguna manera sopesar en el plato suficiente mérito para poder entonces heredar la vida eterna? O sea que, digo, otra vez, es el Hijo de Dios. Un fenómeno para agarrar a aquellos que lo querían agarrar a él, envolverlo y manejarlo con malas intenciones. Y Jesús termina no solamente dándole una tremenda lección a este hombre que con Jesús no se juega, sino enseñarnos por qué Él es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Noten que la respuesta que da el intérprete en el verso 27, él mismo se da la respuesta, no tiene absolutamente nada que ver con las obras. No tiene nada que ver con la pregunta que él hizo. Él no preguntó, Señor, ¿cuáles son los dos mandamientos principales de la Biblia? ¿O no? ¿Lo ven eso? Él no le dijo, Jesús, alguien le preguntó una vez, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús respondió, pero este no preguntó eso. No tiene nada que ver. Jesucristo lo dirige en una situación totalmente diferente. Y noten que va a mencionar dos pasajes bíblicos. Uno tiene que ver con Dios y otro con el prójimo. Uno es, este hombre cita Deuteronomio capítulo 6, mejor dicho, verso 5, que conocemos como el Shema en la actualidad. Que todo el mundo recitaba de memoria. Esto no había que ir a una escuela teológica a estudiar, ¿no es cierto?, para ser un fariseo, un intérprete de la ley, para conocer estas verdades bíblicas. Ya a los pequeños se les recitaba el capítulo 6, verso 5 de Deuteronomio, tenían que aprenderlos desde muy temprano de memoria. Y luego en la última parte cita Levíticos capítulo 19, verso 18. ¿Por qué razón? Bueno, porque estos dos mandamientos resumen toda la ley y los profetas. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ya he hablado de esto en otra ocasión. Si ustedes se van a los 10 mandamientos, van a ver que el resumen de esos 10 mandamientos es ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Ese es todo el corazón de la ley que Dios entregó al pueblo de Israel. Usted encuentra, ¿se acuerda que hablamos de el amor propio? Que no dice en ningún lugar en los 10 mandamientos, ámate a ti mismo. Dice, ama a Dios, luego dice, ama a tu prójimo, y ahí en el medio aparecen los padres, ¿no es cierto? En el número 5 es ama a tu padre, a tu madre, o los respetarás, los honrarás, y luego habla de el prójimo. Llama la atención porque Jesucristo aprueba la respuesta que da este hombre, no la pregunta.
Dice ahí en el verso 28, bien has respondido. Y esto es lo que llama la atención, le dice, haz esto y vivirás. Hermano querido, no se trata de la pregunta que hacemos y cómo la hacemos, sino de lo que dice la palabra de Dios. No interesan nuestras convicciones, nuestra erudición o quizás nuestra ignorancia. Claro, uno para ahí y pareciera como si Jesucristo le estuviese respondiendo a la pregunta del versículo 25. Si leemos a las carreras, este hombre le dice, Señor, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús como si le estuviese respondiendo, mira, ¿sabes qué? Guarda el mandamiento primero y el segundo, y listo, te ganas la vida eterna, ¿no es cierto? Haz esto, dice, lo que el intérprete cita en el verso 27, y haciendo esto entonces vivirás. Sin embargo, acá lo que Jesús está mostrando al intérprete de la ley es precisamente eso, que la cita bíblica que acaba de mencionar, este hombre no la puede cumplir. Que para el intérprete es una imposibilidad humana para cumplir ese pasaje bíblico que él mismo está citando. Y por ende, si no puede cumplir esos dos pasajes bíblicos, no hay nada que este hombre pueda hacer para heredar la vida eterna que él tanto anhela o tanto busca, a lo menos desde un punto de vista intelectual, no sé si práctico, porque realmente actúa de una manera bastante mediocre este caballero, ¿no? Cuando Jesús le dice ahí, haz esto y viviréis, lo que está haciendo es que lo está desafiando a este hombre. Dice, tú me citas la Biblia, ¿no es cierto? Me preguntas, ¿qué debo hacer? Y Jesús le dice, ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia, yo soy un maestro, esto es pan comido. La Biblia dice que amarás a tu Dios y a tu prójimo. Jesús dice, bueno, ve y hazlo. En otras palabras, intenta ver si logras cumplir esa fase elemental de las Escrituras. Lo acorrala a este hombre, lo lleva a analizarse, a responderse a sí mismo. Si yo no puedo hacer esto que es tan elemental, entonces, ¿cómo puedo hacer otra cosa que justifique mi entrada al reino de los cielos? Lo agarró por el cuello este señor. El apóstol San Pablo, cuando más adelante, otra vez un intérprete de la ley, un experto, un fariseo recalcitrante antes de conocer a Cristo, dijo en Romanos capítulo 7, verso 12, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Cuando escribe Pablo a los Gálatas, que es un libro que se relaciona mucho con el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 12 de Gálatas, dice, el hombre que hace estas cosas vivirá por ellas. Pero Pablo en Romanos va a ensartar un problema. Esos son principios, pero hay un problema. Dice en el capítulo 7, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, aparte de la ley, lo que es la ley, lo que implica la ley, yo, dice, soy carnal, vendido al pecado. O sea que el problema no está en el mandamiento o en la ley que este intérprete de la ley recitaba de memoria. El problema está con el hombre que no puede, por causa del pecado, sujetarse incondicionalmente a la ley, a la palabra de Dios. En este caso sería el Nuevo Testamento, la ley y los profetas. Por eso que Pablo, un experto de la ley, que, en fin, en su tiempo se jactaba de eso, nos dice allá por Filipenses que en cuanto a la ley, yo era irreprensible, decía el apóstol Pablo, y después que aceptó a Cristo dice, todo eso lo tengo por basura, ya no sirve para nada. Me di cuenta que era una pérdida de tiempo. Pero nos dice en Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, en ese mismo pasaje, en el verso 20, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, no la salvación del pecador o la salvación del pecado, sino simplemente algo que nos muestra que somos pecadores, nos anuncia, nos predica, nos expone. Si alguno pudiera cumplir la ley a la perfección, sin ningún tipo de cuestionamientos o problemas, heredaría la vida eterna.
entraría al cielo por sus propios méritos, pero no hay ninguna persona que pueda cumplir la ley. Cuando Jesús le dice, haz esto y vivirás, lo está desafiando a este hombre, a este intérprete de la ley que se la sabe de memoria. Bueno, ve y prueba a ver si la puedes cumplir, a ver si entonces te respondes a esa pregunta. Y es lógico, si este hombre se sienta a considerar que no cumple los dos mandamientos más importantes, y ahora vamos a ver por qué, entonces la respuesta está dada. ¿Qué tengo que hacer? Nada, no puedo hacer nada, estoy sonado, necesito ayuda de otro lado porque mi condición o situación es desesperante delante de Dios. Ahora, si este intérprete de la ley hubiese reconocido su condición de culpa delante de Jesús cuando el Señor lo arrinconó, entonces probablemente Jesús le hubiese respondido amorosamente, como hace por ejemplo en Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. No tú buscarás y encontrarás el descanso, yo lo voy a hacer descansar. El centro de la herencia es Jesucristo. Pero no, en lugar de eso, de reconocer eso, en el verso 29, el intérprete que sabe tanto de las Escrituras que inclusive la cita de memoria, el fanfarrón responde con una actitud de soberbia que a mí me deja pasmado, francamente. Porque si uno se acerca, como hizo Nicodemo, viene con los sentidos abiertos para aprender del maestro, porque se presenta, tú maestro, a ver, respóndeme esto. Y sin embargo, por su dureza, por su burla nefasta, entonces se mete en otro lío peor. Se va hundiendo, la arena movediza se lo va tragando vivo. Y vamos a ver cómo él solito, otra vez, con su propia boca, va a terminar completamente derrotado delante del Señor. Y entonces, en lugar, verso 29, en lugar de, decir, bueno, Señor, ahí me agarraste, no sé, estoy confundido, me voy a ir a casa a meditar un poco en esto, y te veo la semana que viene y conversamos, o nos tomamos un café y seguimos conversando de esto. No estoy de acuerdo todavía, pero permíteme que le dé vuelta a ver qué estás tratando de decirme. Pero no. Ahora, para justificarse a sí mismo, miren lo que hace. Pasa de largo el primer mandamiento que él citó. No le presta ni atención al mismo pasaje que él citó. Y va directamente al segundo pasaje, otra vez, para pasar a Jesucristo. Y le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El fanfarrón, el tipo piola. No lo agarré por este lado, se me está escapando Jesús, lo voy a agarrar por el otro lado. A ver, y dime, ya no tiene nada que ver con la salvación, la vida eterna, no tiene nada que ver con el mandamiento de Dios, amarás a tu Dios. Ahora el tipo se agarra con otro tema y dice, a ver, explícame ahora, ¿y quién es mi prójimo? ¿Se dan cuenta cómo trata de manejarlo a Jesús, moverlo a un debate que no tiene nada que ver con sus ideas? Venía con malas intenciones. Hermano querido, acá debemos tener en cuenta el concepto que los judíos tenían del prójimo para entender, agarrar la onda de lo que está pasando acá. Porque resulta que ellos interpretaron mal Levíticos capítulo 19, verso 18. El pasaje bíblico, cuando ustedes se van al original, ¿no es cierto?, a Levítico 19, 18, eso está en el Nuevo Testamento, decía, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero sin embargo, en los tiempos de Jesús se llegó a degenerar tanto el sentido de la letra que terminaron interpretando ese pasaje, no citándolo textualmente, sino cambiando el sentido y decían, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Y nosotros sabemos ahora vamos a mirar, por ejemplo, Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte, cómo el Señor Jesucristo justamente fue y, descalificó esa interpretación aberrante de Levíticos capítulo 19, verso 18. Ustedes se van un poquitito, marquen ahí Lucas y váyanse a Mateo capítulo 5. Miren qué interesante lo que les dice Jesús a aquella gente. Capítulo 5, verso 43, dice, oísteis que fue dicho. ¿Y qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así es como entendían Levítico.
Jesús los para y dice, pero yo os digo. Sí, pero no, Señor, los intérpretes de la ley nos están enseñando de esta manera. Yo os digo. Y asume toda la autoridad. Y entonces, este es el sentido de Levíticos 19:18. Dice, amad a vuestros enemigos. Aborreced a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Jesús está desafiando a la multitud acá. Está diciendo, ustedes pueden hacer esto, y ningún judío cumplía la ley. Ningún judío, todos odiaban, el pueblo de Israel odiaba a los gentiles, odiaba al que no sea judío. Hubo una guerra tremenda, por eso Pablo en Efesios dice que Jesucristo vino a tirar justamente la pared intermedia de separación entre circuncisos e incircuncisos e hizo de ellos un solo pueblo. Hay una querella histórica entre judíos y no judíos. Los dos no se pueden ni ver, no hay manera de empardarlos. Y entonces Jesús cita en este sermón, si quieres ser perfecto con tu Padre, tienes que amar a tu enemigo. Y esa era una píldora muy dura de tragarse para un judío. Ni hablar un líder religioso que pertenecía a la gente que enseñaba y enseñaba mal al pueblo de Israel. Por eso Jesús dice, ustedes escucharon que debían hacer esto. Y yo les digo, no, eso no es la manera de actuar. O sea que vemos a Jesucristo descalificando la idea que tenían algunos intérpretes de la ley acerca del prójimo. Una idea totalmente antibíblica. Ahora, no solamente eso, pero había algunos que eran mucho más extremos y pensaban que el prójimo era el fariseo, ni siquiera sus compatriotas judíos. Gente que era más extremista, diría yo, que las otras personas, ¿no es cierto? A ver, tengo la cita bíblica, creo que eso estaba yo había anotado por acá la cita, no la puedo encontrar. A ver si se las encuentro. Acá tengo mi bosquejo. Busquen Juan capítulo 7, verso 49. No quiero ocupar mucho tiempo porque me está corriendo el reloj. Pero algunos sostenían que solamente los fariseos eran los prójimos. Capítulo 7 de Juan, verso 49 dice, mas esta gente, después lean todo en casa, esto es para no robar mucho tiempo en leer todo el contexto. Dice, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Tiene que ver con, habían escuchado a Jesús, vinieron los oficiales y dijeron, este tipo es un fenómeno, nunca escuchamos un hombre así. Y entonces dice, ¿y ustedes qué hablan? ¿Qué están locos? ¿Qué saben ustedes? Con razón es una partida de ignorantes, malditos por causa del desconocimiento de las Escrituras. Bueno, había judíos que tenían esa idea acerca de los demás. ¿Se dan cuenta qué postura tan extremista acerca de el prójimo? Así que este hombre, en definitiva, volviendo al texto acá de Lucas, tenía su propia interpretación de lo que es el prójimo y se justifica pensando entonces que estas cosas las hago. Yo trato a mi prójimo, sí, pero ¿quién es tu prójimo? ¿Qué entiendes por prójimo? Está bien, si él se trata con los judíos, macanudo. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Él mismo citó las Escrituras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que si este señor tiene una doble interpretación o una interpretación dualista de lo que eso debería ser el prójimo, y es por eso entonces que como yo trato al prójimo, trato el segundo mandamiento, entonces ya está, ya hice lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. De ahí es que entonces el Señor Jesucristo va a insertarle a este hombre la parábola. Y otra vez, la jugada magistral de Jesús, porque no entra en el juego del Señor hablando del prójimo en los términos de este Señor, sino que ahora lo va a llevar de la mano para hablar del prójimo, pero para dirigirlo a responder la primera pregunta que hizo, no la segunda. Un genio. Miren lo que pasa. Versos 31 al 32 responde la pregunta del verso 29. ¿Quién es mi prójimo? Y entonces apunta, mejor dicho, a la idea que tenían los religiosos, incluyendo el intérprete de la ley, de quién es el prójimo. Ellos pasaron
este sacerdote y este levita, de los dos versos consecutivos, pasaron y dice que vieron allí, ¿no es cierto?, a este hombre tirado. Le habían dado una paliza bárbara. No hay que sacar mucho de la historia. A veces los comentaristas sacan cada detalle y se meten en la psicología de los personajes de la historia. Pero es una parábola, es una historia que de alguna manera ilustra lo que se está dando en la narrativa. Así que por eso es que me aparto de la historia del buen samaritano y sacar la lección moral de la historia, y trato de ver eso en el contexto, porque lo que se enseña de la parábola del buen samaritano no es lo que el Señor Jesucristo está queriendo enseñar. Está bien, podemos sacar lecciones de que tenemos que preocuparnos, ser solidario con el que le dieron una paliza y lo dejaron ahí tirado, porque es nuestro prójimo. Pero eso no es la lección que está buscando plantear Jesucristo acá. Dice que, otra vez, estos señores lo ven a ese hombre tirado, lo miran y piensan, no es mi prójimo. Y es por eso que siguieron de largo. En su evaluación, lo vieron todo ensangrentado, pobre hombre, a lo mejor gimiendo, y dice que pasaron. Ni siquiera pararon a preguntarle cómo estás. Así que en su cabeza, estos individuos, el sacerdote y el levita, que son los que dirigen al pueblo, ellos llegaron a la conclusión que ese que está ahí tirado no es mi prójimo. Por lo tanto, siguen de largo. Y entre esos dos está representado este intérprete de la ley, que sin duda hubiese hecho lo mismo, porque ya solamente con ver cómo trata de gambetear la responsabilidad de su compromiso con el prójimo, nos muestra que él tenía esta discriminación con las personas. Él hubiese pasado de largo también, como hicieron el sacerdote y el levita. Los judíos tenían unas costumbres muy extrañas, ¿no? Ellos, cuando antes de actuar, se hacían una serie de preguntas para asegurarse de que no quedaban moralmente expuestos para cumplir sus funciones religiosas. Por eso que no se acercaban a los leprosos, los enfermos, y que porque la ley dice, la mujer menstruosa, cuidado con esto, que hay que apartarse, hay que ir a hacer un sacrificio para ministrar y qué sé yo. Seguían al pie de la letra el levirato, y tal es así que no tendían una mano en día sábado porque supuestamente quebraban la ley. Jesús un día dijo, pero escúcheme una cosa, manga de farabutes, si ven a una oveja tirada en un pozo, ves a tu oveja en un pozo, no vas y la rescatas. ¿Cómo? ¿Ves a un hermano tuyo tirado en un pozo y pasas de largo y a la oveja la sacas? Eso le estaba mostrando la hipocresía de estos señores. Estos individuos a lo mejor pasaban y decían ya de lejos, mirándolo o escuchando los gemidos, ¿será judío o no? ¿Será samaritano? ¿Será un romano? ¿Será uno que no es fariseo? Y mientras a lo mejor se hacían todos los cuestionamientos, como no tenían respuestas, por las dudas, no lo tocaban, pasaban de largo. Esa es la idea. Dice que ellos lo vieron y no hicieron absolutamente nada de nada por este individuo. Así que por las dudas, para no contaminarse o quedar expuestos, pasaron de largo. Miren qué concepto de prójimo tienen estos señores. Versos 33 al 35 se introduce el personaje nefasto para un judío, porque dice allí que aparece un samaritano que no lo podían pasar del górgoro. Los samaritanos, los judíos no los podían ni ver. Y ojo, los samaritanos no los podían ni ver, a los judíos tampoco. Y entonces este señor, ni judío, era un pagano. Este hombre miró a la misma persona en el suelo, la misma persona que vieron los otros, y lo que vio fue a alguien en necesidad y actuó inmediatamente. O sea que actuó mejor que lo que actúan los líderes religiosos. Así que los dos, dice la Biblia, vieron y pasaron de largo. En cambio, el samaritano dice que vio y fue movido a misericordia. Su corazón se revolvió dentro de él. La actitud de indiferencia del sacerdote y el levita que introduce Jesús en la parábola al pasar de largo es sencillamente porque no amaban al prójimo. No hay otra explicación. No había amenazas para ellos si se acercaban a darle una mano, aunque sea de preguntarle, ¿necesitas algo? Llamo al médico, le digo al mesonero, por favor, estoy apurado, tengo que ir a predicar, pero ¿alguien puede atender a este señor, por favor? Yo después arreglo con ustedes, pero hagan algo por este. Es decir, le costaba mucho salirse del camino, de sus responsabilidades, de sus creencias,
de su fanatismo religioso. Era un costo muy alto salir para atender a ese extraño. Para ellos ese extraño no es un prójimo y por ende, por no prestar atención, por la necesidad de ese individuo, mostraban que no solamente no amaban al prójimo, sino que no amaban a Dios, en cuya imagen, mejor dicho, en cuyo prójimo plasmó su imagen al momento de crear a los hombres. O sea que en la historia vamos viendo cómo el mandamiento que citó el Señor no se cumplía en Israel. Por lo tanto, se responde ya la pregunta del versículo 25. Hermano querido, es muy común, pienso yo, que muchas veces la gente responde con un amén a lo que dice la Biblia. En mis años de ministerio no se dan una idea de cuánta gente dice, pastor, amén a su mensaje. Y está muy bien, macanudo. Pero el tema no es lo que dice la Biblia o lo que yo creo que dice la Biblia. El tema es, ¿estás viviendo lo que dice? ¿Estamos aplicando los principios bíblicos? ¿Sabe la cantidad de gente que recita pasajes de memoria y que a veces preguntan, a ver, ¿cuántos versículos te memorizaste? ¿Qué dice pasaje tal y cual? Y uno dice, no sé. Ah, viste, yo sé más. Y se hace el fanfarrón. Nos quieren agarrar en esa trampa. El canchero, el piola, que se cree porque se pasó varias horas repitiendo, ¿no es cierto?, mecánicamente un montón de pasajes, ya es la mamá de Tarzán. Pero resulta que no vive lo que está recitando de memoria. Este hombre conocía lo que la Biblia dice acerca del prójimo, pero ¿lo practica? Cuando Jesús hace la pregunta a este intérprete de la ley en el versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Lo agarró. Otra vez yo me levanto y le doy un aplauso, Señor, eres un fenómeno. Lo agarró, no tenía manera de escaparse. Porque si este señor dice, bueno, el prójimo, a ver, yo creo que acá los que hicieron bien fue el sacerdote y el levita. Ah, bueno, entonces eres culpable de romper el segundo mandamiento. Entonces te respondes a la pregunta que me estás haciendo. ¿Haciendo qué cosa puedo ganar el reino de los cielos? Bueno, ya rompiste el mandamiento, estás sonado, no puedes entrar. La teoría de la obra que tiene este hombre en la cabeza queda completamente desplomada. Y si dice no, como dijo él, ¿no es cierto? No, acá es el buen samaritano, el que es el prójimo, lo quiere agarrado también. Porque él como religioso hubiese pasado de largo. O sea que su propia conciencia lo acusa a este hombre ahora de ser uno que está en falta. Porque nunca hubiese preguntado a Jesús, si realmente él estima que todos los hombres son su prójimo, no le hubiese preguntado a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Haciendo el fanfarrón. Tiene prejuicios. Y quiere enganchar en su trampa al Señor Jesucristo dentro de sus prejuicios. El hombre por lo menos tuvo la decencia de decir la verdad. Dice, no, Señor, a ver, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús lo agarra y le dice, ve y haz lo mismo. Ve y trata de hacerlo. Ya recitaste el texto, ya juzgaste la situación, ahora ve y procura hacer eso. No dice, ve y hazlo y te ganas la salvación. Intenta a ver si puedes cumplir la ley de Dios. Y lo agarró por el cuello. Mi querido, a veces nosotros queremos jugar con Jesús y nunca vamos a ganar la partida. Siempre nos agarra. Y fíjense qué interesante, porque si este señor se hubiese parado y hubiese dicho, Jesús, me agarraste, yo me quise hacer el piola, pero me ganaste la partida. Pero ¿sabes qué? Voy a considerar lo que me dijiste. De ahora en adelante voy a tratar bien a mi prójimo. Con todo eso, ese hombre ya no puede entrar al reino de los cielos, porque lo que hizo antes de tomar una decisión así ya amerita la culpa, la condenación eterna, de ser expuesto al juicio y no tener chance nunca, jamás de entrar a ese reino de los cielos. Así que ni siquiera diciendo voy a tener un cambio de actitud de ahora en adelante. No, tú tienes todo el menú de culpabilidad. Desde el momento en que llegaste a mí con esta problemática para probarme, ya vienes fallando, ya tienes una deuda con Dios, ya eres culpable, por lo tanto no hay nada que puedas hacer para heredar la vida eterna. O sea que le está llevando a este hombre a responderse por sí mismo
su propia pregunta. En definitiva, la parábola del buen samaritano no es una lección de asistencia social, hermano. La estamos mirando mal. No está Jesús enseñándonos, hermanos, hijos, los de la iglesia, mira a tu hermano que está en necesidad, junten una ofrenda para ayudarle, porque él es el hombre golpeado y nosotros somos el buen samaritano. Pero es una barbaridad decirle a un cristiano que es un samaritano. No se está enseñando que... sí, tenemos los cristianos que, ojo, hay lecciones sobre esto, ¿no es cierto? Pero no es el caso acá. Está bien, tenemos una lección acá moral, ¿no? Qué bueno que estuvo este hombre samaritano que tuvo compasión de su semejante. Está muy bien, pero perdemos de vista la lección de todo el pasaje bíblico, que es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. En definitiva, lo que el Señor quiere es enseñarle a este intérprete de la ley y por extensión a todos nosotros que no que sea compasivo, sino que entienda de una vez por todas que no hay absolutamente nada que pueda hacer. Aunque tenga compasión por el prójimo, lo que sea, no puedo hacer absolutamente nada para heredar la vida eterna. Ese es el meollo de todo el texto bíblico. Todos nosotros, no hay incluso cristianos, fallamos de una o de otra forma someternos incondicionalmente a punto y letra de la palabra de Dios. ¿Cuántos vienen al culto de oración? ¿Cuántos vienen a la iglesia todos los domingos? Sonamos. ¿Cuántos leemos la Biblia constantemente? No tengo tiempo. Ah, claro, pero vamos a ver la película de Tarzán al cine, o de Batman, qué sé yo, La Mujer Maravilla. Ahí sí tengo tiempo. La Biblia 5 minutos, no, que va. Bueno, ahí está, ¿se dan cuenta? Fallamos. Tenía razón Pablo cuando decía, no es que nos está mandando al infierno, Pablo, pero nos quiere mostrar que la ley no te salva. Que ninguna obra que hagas te va a dar la salvación en la vida eterna. Todos fallamos de alguna u otra manera. Así que, hermano y amigo, tú y yo somos o estamos representados de alguna forma por este sacerdote y este levita que se menciona en la parábola, que pasamos de largo. ¿Y saben quién es el que está golpeado? Jesucristo, al costado del camino. Nosotros lo miramos ahí, afuera de Jerusalén, colgado en una cruz hace 2000 años, golpeado, escupido, maltratado, difamado. No hizo nada para merecer eso. A nosotros religiosos no nos hizo nada. Y nosotros vamos caminando día a día y vamos mirando al Señor, a este golpeado, a este crucificado, y ahí gimiendo de dolor en esa cruz, lo miramos y empezamos a hacer preguntas. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Es religioso? ¿No es religioso? ¿No creo en Dios? ¿No creo en esto? ¿No creo en lo otro? Y claro, nos vamos metiendo este diálogo adentro y terminamos viendo y pasando de largo, pensando que si hago cosas buenas o religiosas voy a heredar la vida eterna. Yo quiero implorarte en el nombre de Cristo que dejes de pasar de largo. Dejemos de actuar como sacerdotes y levitas. Dejemos de ser expertos en la ley, creernos que sabemos más que los demás porque citamos de memoria las Escrituras. Si no te paras a atender a Jesús cuando fue golpeado, triturado y clavado en una cruz, no eres diferente a estos hombres. La respuesta del versículo 25 se responde sola. No hay nada que puedas hacer para heredar la vida eterna. Y por el otro lado, moviendo el ángulo de enfoque, nosotros somos los golpeados, reventados al costado del camino por el pecado, ahí sangrando, muriendo lentamente. Y a diferencia de nosotros, cuando se trata de Cristo, Dios pasó y nos vio golpeados y lacerados, y no pasó de largo, como hacemos nosotros. Nos agarró, nos ungió con aceite, nos limpió las heridas, nos lavó los pecados, y encima, como dice la historia, pagó hasta el último centavo el precio de nuestra culpa. Y ahí está la lección moral de toda esta historia. ¿Qué puedo hacer para obtener la vida eterna?
Absolutamente nada. Cristo lo hizo. Cristo, ese Cristo que pasaste de largo y seguimos en la sociedad contemporánea pasando de largo, golpeado en esa cruz. Pero Dios que nos ve a nosotros golpeados por el pecado, al contrario de lo que hacemos nosotros, amorosamente, tiernamente, no pasa de largo, se agacha y dice quién eres. Y ven, yo te salvaré, yo te cuidaré, limpiaré tus heridas, lavaré tus pecados. Y entonces, por lo que hizo Jesucristo, ahora sí, nos regala, heredamos, por la obra que Jesús hizo a nuestro favor, la entrada a ese reino de los cielos. Hermanos queridos, enfoquemos bien las cosas. Sí, tenemos que preocuparnos por los otros, pero entendamos esto. Ni tú ni yo podemos hacer nada para heredar la vida eterna. Démosle gracias a Dios que Cristo hizo todo para que nosotros recibamos por gracia el regalo de la vida eterna y entonces servirle incondicionalmente, haciendo el bien a los demás, especialmente haciendo el bien a nuestro bendito Señor y Salvador. Padre, gracias por tu palabra, gracias por ese interesante incidente que cuando lo miramos bien nos reenfoca a Cristo Jesús, no a cosas que tenemos que hacer, sino lo que tú has hecho por nosotros. Señor, a la pregunta de este intérprete le has dado una respuesta rotunda y burlaste las malas intenciones de este señor, su autojusticia y el querer jugar contigo. Y lo que aprendió este hombre, no sé si lo llevó al corazón o no, no se nos dice, pero aprendió que con Cristo no se juega. Nunca vamos a ganarle a Dios. Tú, Señor, eres quien gana siempre. Y una de las cosas que has ganado, Señor, es la salvación para nosotros los que tenemos fe en ti, Señor. Gracias. Gracias por esa salvación no merecida. A ti te damos la gloria y a ti te damos la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.